Bienvenidos a Proyecto Patrimonio. Nuestro trabajo es realizar un relevamiento de las técnicas y oficios que se utilizan habitualmente en el proceso de restauración y puesta en valor de un bien patrimonial. Esto es muy importante, ya que algunas de estas técnicas históricas se han perdido con el tiempo. Incluso hay materiales que ya no se consiguen. Nos proponemos hacer un relevamiento fotográfico que dé cuenta de la recuperación de técnicas y oficios que sirva para futuras intervenciones. El conjunto histórico patrimonial integrado por la antigua casa del Virrey Liniers y lo que fuera la casa e imprenta de Ángel Estrada se encuentra ubicada en el barrio de Montserrat, en pleno casco histórico porteño. Estas dos propiedades se unieron a principios del siglo XIX cuando fueron adquiridas por el próspero comerciante Martín de Zarratea, integrante de una de las familias que dejó huella en aquella naciente Argentina. El conjunto pasó a manos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el año del bicentenario de la Revolución de Mayo. Hoy es sede de la Dirección General de Patrimonio y del Instituto Histórico de la ciudad. Lo que hoy conocemos como las casas de Liniers y Estrada fueron adquiridas en los últimos años de la colonia por Martín de Zarratea para instalar allí su negocio, una representación de la Casa de Manila que importaba productos provenientes de las Filipinas como porcelana, sedas y especias. Zarratea tenía fuertes vínculos políticos y sociales en la Buenos Aires de la época. Su hija Martina estaba casada con Santiago de Liniers, quien llegó a ser virrey del Río de la Plata, y su hijo Manuel formó parte del primer triunvirato luego de la Revolución de Mayo. Martín de Zarratea muere en 1813. En 1830, sus hijos venden ambas propiedades a José Larramendi, que a su vez lega el conjunto a una sobrina, Martina Monasterio, y a su hija, casada con Ángel Estrada. Es así como estas casas pasan a manos de la familia Estrada, que instala allí su residencia, imprenta y editorial a fines de la década de 1860. Bueno, estamos en el patio de la casa del Virrey Liniers, que se encuentra en el casco histórico de la ciudad, precisamente en el barrio de Montserrat. Barrio que se lo conoció también como Santo Domingo o Catedral al Sur. Fue el barrio residencial más importante de la época colonial. Forma parte de un conjunto integrado por la Casa del Virrey y la casa de la ex editorial de Ángel Estrada. En el año 2010, estas dos propiedades son compradas por el gobierno de la ciudad para establecer aquí la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico. Como suele suceder con muchos edificios de la época colonial, no han llegado hasta nosotros los planos originales, pero sí parte de los materiales constitutivos de esa casa original que permanecieron a pesar de las sucesivas transformaciones que el edificio tuvo en los últimos 250 años. Es así como queda el muro de fachada que tiene junto a las ventanas este replanado, abocinado, ¿sí?, que permite abrir
más de 90 grados las ventanas y a la vez reflejar la luz de la calle sobre los artesonados. Junto al abocinado de la fachada interior tenemos los poyos, que son estas tablas, estos tablones de madera que se colocaban como alféizar interno, donde las señoras en época colonial se sentaban con la hoja de la ventana abierta y miraban a través de la reja lo que sucedía en el devenir de la ciudad. De la descripción que podemos hacer de la casa del virrey, esta casa, tal cual hoy la vemos, no corresponde a una casa de patios como lo era en la época colonial. La casa fue perdiendo alas, entre ellas el ala oeste, que es la que se excavó arqueológicamente, fue perdiendo patios al ser anexada por la editorial Estrada alrededor de 1860-1870, en que comienza la editorial a funcionar estrictamente aquí. Bueno, esta es la puerta original de la época colonial y constructivamente esta puerta tiene todas las características del barroco español americano. La puerta es maciza, de 2 pulgadas de espesor, tiene un recuadro más pequeño, es decir, que era batiente con una entrada más pequeña que actualmente está cegada por motivos de seguridad, y tiene los clásicos tableros salientes labrados, ¿sí?, adosados en el frente. También podemos ver las clavazones de hierro forjado, acompañada con el blanqueo de la fachada, como del interior, que era una característica de los edificios coloniales. Este blanqueo era un oficio que hacían los esclavos de Buenos Aires y que permitía, además de mantener la limpieza y quitar telas de araña, suciedad de braseros y de candelabros y velas, permitía además reflejar la escasa luz que entraba por las ventanas a través de los gruesos muros. En el lugar, en este patio, va a tener una gran transformación a principios de la década del 20, donde se demuelen ciertas alas y se construye un gran pabellón que ocupa todo el patio que hoy vemos, de doble altura. En la década del 80 se decide que esta casa tiene que volver a reunir un lenguaje colonial. Lenguaje que había perdido con la transformación por la editorial. Entonces se decide demoler toda la construcción que estaba en este patio, restaurar la fachada y construir una fachada nueva que da al patio y que hoy podemos leerla como un lenguaje colonial, pero que nos damos cuenta que no lo es porque tiene los materiales que son contemporáneos. El proceso de puesta en valor de un edificio patrimonial es un trabajo complejo, donde la investigación histórico-técnica es fundamental. Esta investigación, junto con la valoración y el diagnóstico, son etapas que dan paso al Plan Integral de Intervención sobre el Patrimonio. Bueno, estamos ahora en la Casa Estrada y lo que tenemos acá es una cosa interesantísima que descubrimos cuando nosotros ocupamos el edificio a partir del 2010. Debajo de las placas de cielo raso suspendido de la década de 1980 que tenía el edificio cuando nosotros vinimos, había un gran espacio de aire y detrás de esa cámara de aire tan grande permanecía intacta la estructura de madera de los techos de la casa de la época de Virrey Liniers. ¿Por qué se conservan intactos? Porque cuando fueron remodelados estos espacios, cuando la familia Estrada pasa a vivir en este solar en la década de 1870, colocaron los revestimientos más modernos de la época, los pisos de mayor lujo, pisos de grés cerámico inglés,
Pero sin embargo, todos esos materiales de revestimiento están soportados por gruesas y antiguas vigas de madera dura del apacho provenientes de la tierra. Es decir, la generación del 80 construyó o remodeló una casa sobre las estructuras de muros y sobre las estructuras de techos de la época colonial. En este momento nos encontramos en un proceso de obra que va a tener una serie de etapas. En una primera etapa se realizaron intervenciones arqueológicas que dieron cuenta de estructuras provenientes del periodo colonial en relación justamente a la vivienda de la familia Zarratea, y se realizaron cateos que dan cuenta también de las distintas etapas de construcción del edificio. En 1878 Ángel Estrada realiza intervenciones que adecúan el edificio existente a una vivienda con los máximos estándares de confort. Las cubiertas originales de la Casa Estrada no tienen una denominación técnica específica, por lo menos que nosotros usemos en historia de la arquitectura. Nosotros las conocemos como bovedillas planas. Sin embargo, en la costa de la República Oriental del Uruguay se la conoce como techos a la porteña. Hoy es prácticamente el único ejemplo de tecnológico colonial de vivienda que todavía está en pie en el casco histórico de la ciudad. Un techo a la porteña está conformado por vigas, gruesas vigas de madera dura, de quebracho colorado, quebracho blanco, lapacho, algarrobo. Estas vigas, con luces de entre 2 y 4 metros, iban empotrados en mechinales de muros de ladrillo asentado con barro. Sobre ese entramado de vigas iban en sentido perpendicular unas alfarjías, un listón rectangular de madera que iba colocado con la separación que tiene el largo de los ladrillos. Sobre estas tirantillos o sobre estas alfarjías se apoyaban las narices de los ladrillos y se conformaba una losa de 3 hiladas cruzadas asentadas en barro. La conservación de un bien patrimonial requiere también de una adecuación tecnológica que garantice su funcionamiento y utilidad. Esta adecuación debe aplicarse dentro de un proyecto que respete los valores originales del edificio. La intervención en un conjunto complejo como este requirió de un trabajo interdisciplinar. La participación de arquitectos, ingenieros, restauradores, artesanos e historiadores fue fundamental para lograr una valoración integral de todos sus componentes. El edificio, cuando nosotros lo habitamos en el año 2010, tenía función de oficinas. Esa función se va a mantener. Por lo tanto, la obra que se está haciendo en la actualidad no va a interferir demasiado con la estructura existente. Solo es necesario colocar, por supuesto, una escalera de incendio, hacer remodelaciones internas de confort y el acceso para personas y para personas con movilidad reducida de un ascensor. Es importante para nosotros como una obra símbolo en términos de intervención en relación a nuestro propio hacer disciplinar. Esta obra se va a convertir en un referente en lo personal. Siempre he creído en la asociación de las palabras patrimonio, tecnología y evolución. Creo que el patrimonio en realidad es un recurso para continuar evolucionando y desarrollándonos y en ese marco reforzar nuestros valores identitarios. Conservar, restaurar o poner en valor un bien patrimonial demuestra el compromiso de una sociedad que reconoce su historia y a través de ella su identidad. Cada edificio es único, pero también es una expresión cultural de su tiempo, del contexto en que fue pensado y construido. El Estado juega un papel fundamental en esta tarea y además cuenta con herramientas que permiten el aporte de empresas privadas.
El régimen de promoción cultural o mecenazgo es un programa de financiamiento del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el desarrollo de diferentes proyectos artísticos o culturales. Mediante este programa, aquellas empresas que tributan a los ingresos brutos pueden destinar parte de sus obligaciones a apoyar uno u otro proyecto cultural. En este caso estamos en la recuperación, puesta en valor y readecuación de la Casa del Historiador o Editorial Estrada. La totalidad de la obra que se está desarrollando en esta casa ha sido financiada con el programa de mecenazgo. Sin embargo, en esta obra no solo contamos con mecenazgo, sino que también pudimos acceder a otro tipo de financiamiento para la recuperación de los vitrales. El Estado muchas veces necesita de las empresas privadas para llevar adelante empresas de esta envergadura. Entonces, en ese sentido, es que busca no solo a través de mecenazgo, sino a través de otros mecanismos, poder captar esos fondos que se puedan aplicar a estas obras. El edificio de Editorial Estrada cuenta con un importante conjunto de vitrales, entre los que se destacan los del antiguo comedor, así como también aquellos que conforman las mamparas que rodean los patios del primer piso. En un taller montado en el lugar se está llevando a cabo una minuciosa restauración de los vitrales, a cargo del equipo de Félix Bunge. En enero hicimos el armado del taller, fue traer las mesas, todo lo que es herramientas y acondicionarlo un poco. Previamente se hizo, por supuesto, un informe general absoluto de todo y del estado en que se encontraban no solamente las carpinterías de madera en este caso, sino todas las mamparas donde va el resto de los vitrales. Nosotros dividimos este trabajo en 4 etapas. Una primera etapa fueron estos vitrales, se cierra esa primera etapa, se pasa el informe. La segunda etapa fue el desmontaje de la primera parte de las mamparas exteriores, son 4 paños. Esos 4 paños se desmontaron 2 primero, lo que nos llevó un tiempo considerable porque están tomados a una carpintería muy antigua, de hierro, con una masilla muy vieja y eso hace que la masilla sea prácticamente muy difícil sacarla, es casi una piedra. Cuando hablamos de un vitral, tenemos que tener en cuenta que está compuesto de 4 elementos fundamentales. El vidrio, sus capas pictóricas, la tracería de plomo y lo que no vemos acá hasta el momento son los refuerzos sustentantes, que son planchuelas de hierro de 1/8 por media, o directamente hierro redondo de 6 milímetros de diámetro, generalmente es lo que se ve en los vitrales antiguos. Este es el estado en que encontramos los vitrales al descenderlos. Vidrios sueltos, tracería de plomo, sobre todo la perimetral en muy mal estado, desmadre de algunas piezas de la propia tracería de plomo, de la original, con soldaduras muy quebradas. Cuando decimos conservación y restauración de vitrales y preservación del patrimonio, debemos preservar los 4 elementos constitutivos de un vitral. El vidrio, sus capas pictóricas, no la tenemos en este caso, la tracería de plomo y los elementos sustentantes que son los refuerzos. En este caso, cuando encontramos este estado del vitral, no hay manera de recuperar la tracería. Para eso, lo primero que hago es, pieza a pieza, ir desarmando el vitro. Una vez que lo desarmo y tengo todo el vitral sobre la mesa, miro y veo cuáles son los vidrios que pueden estarme faltando o que están hechos o reproducidos con pinturas diferentes, como vidrios opacos, como por ejemplo este, con texturas diferentes. En ese caso, se recupera la pieza, se hace la pieza de nuevo y se empieza a armar con tracería nueva todo el paño que hemos desarmado. Agustín va a empezar a desarmar. En este caso no podemos conservar la tracería de plomo por el estado avanzado de oxidación que tiene. Va a tener que desarmar pieza a pieza, es decir, cada una de las teselas que componen el vitral.
Una vez que la tenga fuera de la tracería, va a haber que quitarle, lo primero que se hace con los cepillos blandos es sacarle la mugre que tiene. Si hay mucha costra, en todo caso se puede utilizar donde no haya, como en este caso, esmaltes, se puede utilizar algún elemento como una pequeña cuchilla. Una vez que tiene sacada la mayoría de la tierra, frotándolos con alguna virulana o un trapo húmedo, le sacamos el resto de la mugre para dejarlo listo para poderlo rearmar al vitral nuevamente con la tracería nueva de plomo. Ahí tiene Agustín ya el vidrio limpio y puede empezar el armado del vitral con la tracería de plomo nueva. Ahora Agustín está sujetando el primer vidrio que está haciendo ángulo y puede retirar el que sigue, y el ideal es ir armando la base del vitrón. En este caso él tiene hecha una escuadra con madera y puede ir armando vidrio a vidrio los que forman la base. Ya tiene los dos primeros vidrios, está marcando la tracería que va a utilizar, el pedazo de plomo que va a utilizar. Con un alicate va a cortar, va a levantar las puntas que quedan aplastadas generalmente por el alicate, y ese va a ser el tramo de plomo que va a ser la unión entre un vidrio y el otro, para luego seguir avanzando con el resto de la tracería. Y ahí Agustín ahora va a completar con otro pedazo de tracería de plomo y va después tener que hacer la soldadura. Ese ácido oleico es el fundente que hace que el estaño, al caer la gota caliente sobre el plomo, se funda sobre el plomo y queda armada la soldadura. Se deja caer una gota y esa gota él la va a esparcir ahora chiquita, cosa de que forme donde es un ángulo, y donde es una Y, y donde es una cruz, cosa de que el vitral sea de terminación muy prolija, que es lo que uno persigue en este métier, ¿no? Ahora el vitreo ya emplomado nuevo, con los vidrios que corresponden y en su lugar, lo que está haciendo Agustín es ponerle masilla relativamente blanda para que ingrese entre plomo y vidrio, y luego van a ver que con una esteca, en este caso va a tomar una esteca de plástico para no perjudicar al plomo, para no marcarlo, va a bajar el plomo para que toda esa masilla que él está colocando en este momento con ese cepillo que ha ingresado entre el vidrio y el plomo quede aprisionada, y ese hilito de masilla que queda aprisionado de un lado y del otro del plomo es lo que le termina dando la fuerza y en el tiempo al vitral para que aguante. Y el vitral queda en este caso absolutamente firme y nuevamente listo para colocarlo en su carpintería.